Muy buenos días a todas y a todos. Nuevamente soy el Padre Nicolás, desde aquí, desde Jutiapa, Guatemala, en este tiempo de cuarentena, en este 5 de mayo, martes, que nos ilumina así en este tiempo pascual los hechos de los apóstoles. Y por eso vamos a escuchar qué nos dice los hechos de los apóstoles. Los que se habían dispersado durante la persecución ocasionada por el martirio de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, anunciando el mensaje solamente a los judíos. Entre ellos había algunos chipriotas y cireneos que al llegar a Antioquía se pusieron a hablar a los griegos, anunciándoles la buena noticia de Jesús. La mano del Señor los apoyaba, de modo que un gran número creyó y se convirtió al Señor. La noticia llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, que envió a Bernabé a Antioquía. Al llegar y comprobar la gracia de Dios, se alegró, y como era hombre bueno, lleno de fe y de Espíritu Santo, exhortó a todos a ser fieles al Señor de todo corazón. Un buen número de personas se incorporó al Señor. Bernabé marchó a Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo condujo a Antioquía. Un año entero actuaron en aquella iglesia, instruyendo a una comunidad muy numerosa. En Antioquía, los discípulos fueron llamados por primera vez cristianos. Esto es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Y qué nos dice este texto de los Hechos de los Apóstoles en este nacimiento de las primeras comunidades cristianas? Un acontecimiento histórico muy fuerte y muy profundo. Y uno dice, ¿por qué? Hay que empezar a dilucidar qué pasó. O sea, sabemos, en el martirio de Esteban tienen que huir, todos los judíos tienen que huir, los convertidos a la fe de Jesús, y llegan hasta Chipre, llegan hasta Antioquía. ¿Y por qué esta noticia de Antioquía? Porque Antioquía era la tercera ciudad del Imperio Romano. ¿Qué quiero decir? La tercera ciudad más grande del mundo. Primero era Roma, después le seguía Alejandría y después Antioquía, ciudad del puerto, cosmopolita. En esa época se calcula 500.000 de habitantes, o sea, una ciudad impresionante, más grande que todas las ciudades de Israel, pero con una variedad cultural, justamente de griegos, de hebreos también, algunos judíos, pero especialmente también de romanos. ¿Qué quiere decir? Que en esa ciudad se hablaba latín por los romanos, se hablaba griego por los griegos y se hablaba hebreo por los judíos. ¿Por qué llaman cuando ven que se convierte? Primero dice solo hablaban con los judíos, pero después vieron que en la ciudad empezaron a escucharlo, los griegos empezaron a hablarlo en griego, por supuesto. Es otra lengua, con otra cultura, con otra manera de ser. Por eso cuando se enteran que se expande la fe en una ciudad tan grande como Antioquía, la comunidad de Jerusalén manda a Bernabé. Y dice, ¿por qué Bernabé? ¿Por qué justo él y no otro? Porque él era helenista, o sea, de habla griega. Él era judío, sabía hebreo, sabía arameo, pero era de habla griega, quiero decir, de lengua materna. Consecuencia, entonces, vos que sabés esa lengua, fíjense, andá con los griegos y a ver qué pasó con esa comunidad y con qué se encuentra. Con una conversión masiva en los griegos.
multitudinaria. Y ve que en esa inmensa ciudad empieza la misión tremenda, pero en otra cultura. ¿Qué quiere decir? Es la primera vez que se rompe la cultura judía y empiezan a misionar y evangelizar, pero en habla griega, en otra forma cultural, en otro lenguaje, que no tenía nada que ver con la cultura de Jesús, la judía, en hebreo. Pero por eso Bernabé sabía eso, y porque sabía eso y veía tremenda misión, ¿qué hizo? Primero pensó, ¿y ahora qué hago? ¿Quién me puede ayudar? Y pensó, Saulo de Tarso. ¿Y por qué Saulo de Tarso? ¿Por qué lo fue a buscar? Porque él era un fariseo converso que había estudiado teología, había estudiado lenguas, él era, ¿se acuerdan?, de la escuela de teología de Gamaliel. ¿Qué quiere decir? Que Saulo de Tarso no solo sabía hebreo y arameo, la lengua judía, y conocía muy bien la Torá y toda la ley mosaica, la ley de Moisés, sino que además sabía lengua griega y su cultura, sabía lengua latina y la cultura romana, y lo que es más adelante él lo explicita, él era ciudadano romano. ¿Qué quiere decir? Es como si ahora acá en América decimos que uno es ciudadano norteamericano, por ejemplo. O sea, de la cabeza del imperio. Él era ciudadano romano. Sabía muy bien la cultura romana. Por eso, Bernabé piensa en él, el primero. Este me va a ayudar en su lengua griega, en su lengua latina, para los romanos, para todo. Y es así que empieza la misión de Pablo y Bernabé y se abre la evangelización a otra cultura. ¿Por qué? Porque ven que el Espíritu Santo cambia de cultura. No está solo en la cultura judía, no. Está con los griegos y está con los romanos. Y por eso se quedan un año misionando. Y por eso, por primera vez, nos llaman cristianos. Y uno dice, ¿por qué? Porque la palabra hebrea de Jesús era el Mesías. Esa es la palabra hebrea, judía. Pero ¿cómo se dice Mesías en griego? Que estaban evangelizándolo. Se dice Christos. Y como siempre hablaban del Christos en griego, los romanos en latín, ¿qué le dijeron? Son cristianos, porque siempre hablan del Christos, del ungido, del Mesías. Hablaban de Jesús. Y por eso, por primera vez, nos empiezan a llamar cristianos. ¿Qué me dice ese nacimiento de un cambio de nombre? Porque primero nos llamaban los del camino, pero en hebreo. ¿Y por qué los del camino? Porque siempre encontraban a Jesús y a sus discípulos en los caminos. Por eso nos llamaban los del camino. Y después de Antioquía nos empiezan a llamar cristianos, porque cambiamos de cultura. Y no sé, la iglesia, al ver que el Espíritu Santo está en otras culturas, se abre a las culturas. Y así empieza Pablo y Bernabé a anunciar a otras culturas que no era la judía. Y con otra manera, con la manera propia de los griegos y propia de los romanos, que tanto Bernabé como Pablo lo sabían muy bien, pero sobre todo Pablo. 2000 años después, ¿qué nos dice? En un tiempo de pandemia, en un tiempo de cambio epocal, que no es la primera vez que escuchamos eso, y no me lo tienen que decir los libros, porque también es la primera vez que nos agarra una pandemia y funcionamos así, ¿sí o no? O sea, ya son varias primeras veces para darnos cuenta que el cambio epocal ya está. Cambio epocal que también es cambio de cultura, sí, porque estamos globalizados, pero a la vez, ¿es riqueza de cultura? Sí, no es una sola lengua, una sola cultura. Y mucho más, les tengo que decir mi experiencia, acá en Guatemala. Acá hay 22 etnias mayas. En la parroquia que yo tuve de Lancetillo y después de Chelchajul, en el Quiché, tenía yo 3 lenguas en la parroquia. La mayoritaria era la Quechí, pero también estaba la Poconchí y también estaba la Ixil.
Por supuesto que tuve que decidirme por una para estudiar, que es la que aprendí, la Tlachtí, porque además yo iba a una comunidad poconchí y aunque hablaban poconchí, yo les hablaba en quechí y me entendían, porque la mayoría de los mayas son bilingües o trilingües. ¿Por qué? Porque tienen que saber las de sus comunidades alrededor. Caminaba yo 45 minutos y ya tenía otra lengua, otro idioma y otra forma cultural. Pero ¿cómo respetar esas formas culturales? ¿Y eso me vino acá solo en Guatemala? No, eso ya lo viví en Argentina. ¿Por qué? Porque primero fui a misionar a Corriente por A, que por supuesto la gente campesina hablaba en guaraní, no en español. Y de Corrientes me fui a Paraguay, al monasterio de Tupazó Marie, y ahí empecé a estudiar la lengua guaraní. ¿Y qué fue lo que me di cuenta? Porque yo fui ahí en 1999 y 2000, ahí pasé el año nuevo del 2000 en la comunidad de Tupazó Marie en Paraguay. ¿Y qué pasó? Al estudiar yo guaraní, me di cuenta que era la primera vez, 1999, que estaban traduciendo la liturgia y las oraciones al guaraní en Paraguay. Yo tuve que, como estaba estudiando guaraní, tuve que enseñarle a una comunidad indígena guaraní el Padre Nuestro traducido en guaraní. ¿Por qué? Porque solo rezaban en español, y como no sabían español bien, pues no rezaban. Estamos hablando del año 2000, Paraguay aprendió a rezar en su lengua. Tuve que hacerlo eso muchas veces. Por ejemplo, en la Amazonía, cuando llegué en el 2012, le enseñé a los achuar en su lengua a rezar Padre Nuestro, Ave María y Gloria para rezar el rosario. Y ellos aprendieron en la selva a rezar el rosario en su lengua. Miren los años que estoy hablando. En el 2005, el padre Enio al fin tradujo la Biblia al Tlachtí. Miren ustedes. O sea, por primera vez en el 2005, los Tlachtí pudieron leer la Biblia. Y todavía algunas comunidades indígenas, por ejemplo, los achuar, tienen solo traducido el Nuevo Testamento. El Antiguo no lo conocen porque no ha sido traducido. Y uno dice, ¿cómo? A esta altura. Si fue en el año 1960 el Concilio Vaticano II que dijo que la Biblia y toda la liturgia y todas las oraciones debía ser rezada en su lengua propia, en su lengua vernácula se dice, o sea, en la lengua propia de cada uno. Y recién hoy, en algunas comunidades indígenas, están empezando a rezar en su lengua. Y yo me digo porque a veces yo me acuerdo, yo qué sé, de mi pueblo en Argentina, que no valoraban la cultura guaraní, no valoraban a los paraguayos, no valoraban los tupí guaraní, los bolivianos, y toda su cultura y su riqueza, más bien lo veían despreciativamente, cuando ellos tienen el Espíritu Santo en su cultura. Y más que nunca hoy, en este cambio epocal, nos pueden enseñar esa fe profunda, ese sentir el Espíritu Santo en el misterio en las distintas culturas. Quiera Dios que en esta cuarentena nos demos cuenta de las culturas de nuestros pueblos latinoamericanos y nos abramos a la diversidad, a la riqueza cultural que hay en nuestros pueblos. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.